Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Les envío un cálido saludo desde Colombia. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica y hoy les traigo un tutorial súper especial en donde les mostraré el paso a paso para crear una adorable vaca amigurumi, desde la elección de los materiales, la creación de cada pieza hasta el ensamblaje final. Les guiaré a través de todo este proceso. No se pierdan ni un minuto porque al final tendrán una linda compañera tejida a mano. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis tutoriales. Bueno, entonces vamos a comenzar con las patitas. Para las patitas vamos a iniciar en color negro. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a cerrar del anillo y nos vamos a ubicar en el primer punto de la primera vuelta. Vamos a hacer un aumento y así vamos a iniciar la vuelta número 2 con un aumento. Para esta vuelta vamos a realizar un aumento de cada punto. Bueno, entonces ya terminamos la segunda vuelta, hemos realizado un aumento en cada punto, tenemos un total de 16 puntos. En esta parte es importante poner un marcador, sobre todo si estamos tejiendo con una lana en color negro, ya que esta refleja muy poco, se alcanza a ver para no perdernos al detalle. Entonces ya aquí para la tercera vuelta voy a realizar un punto bajo en el siguiente punto. Vamos a hacer un aumento, punto bajo y aumento, y así vamos a continuar por toda la vuelta. Así obtendremos un total de 24 puntos bajos. Ahora, continuando con la siguiente vuelta, vamos a hacer punto bajo, aumento, continuamos tejiendo 2 puntos bajos seguido de un aumento. Esta secuencia la vamos a realizar por toda la vuelta para un total de 32 puntos bajos. Continuando con la siguiente vuelta, ya tengo el primer punto. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos bajos, seguido de un aumento. Continuamos realizando por esta vuelta 3 puntos bajos y un aumento, así obtendremos un total de 30 puntos bajos. Bueno, entonces ya está terminada la vuelta número 5, en la cual realizamos 3 puntos bajos, aumento por toda la vuelta, y ya tenemos un total de 40 puntos bajos. Ahora, continuando con la vuelta número 6, vamos a iniciar con un punto bajo, nuevamente punto bajo, tenemos 2, 3 y 4 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un aumento, continuamos realizando 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta para un total de 48 puntos bajos. Bueno,
Hasta aquí ya tenemos el tamaño del ancho de nuestra patita. Ahora para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a hacer punto sobre punto, pero vamos a tomar la hebra trasera. Vamos a hacer el punto blow por toda esta vuelta. Quiere decir que van a tener un total de 48 puntos bajos en punto blow. Bueno, para la siguiente vuelta, aquí en este momento vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Vamos a hacer normalmente, vamos a tomar las dos hebras, vamos a continuar tejiendo, pero esta vez vamos a hacer un total de 7 vueltas de 48 puntos bajos. Continuamos tejiendo hasta obtener la altura de las 7 vueltas. Bueno, acá ya terminé de realizar las vueltas. Ahora vamos a continuar realizando un cambio de color. Para realizar el cambio de color vamos a dejar esta hebra en largo, vamos a pasar el gancho acá por el punto hacia abajo. Ahí está el punto hacia abajo. Vamos a pasar el nuevo color, lo vamos a traer hacia el frente y vamos a sostener la parte de atrás y vamos a continuar tejiendo sobre el punto blow de esta vuelta. O sea, vamos a tomar solamente la hebra trasera y vamos a continuar tejiendo un punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo. Tenemos 3 puntos y uno más para 4. Ahora vamos a hacer una disminución de esta manera. Vamos a tomar el gancho de afuera hacia adentro, lo pasamos por un punto y lo pasamos por el siguiente de adentro hacia afuera, dejando esta pequeña X en el gancho. Tomamos lazada y cerramos. Nuevamente vamos a realizar 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Una vez más vamos a hacer disminución. Es súper fácil esta disminución. Esto ayudará a realizarla de una manera más fácil y la disminución quedará invisible. 4. Una vez más la vamos a hacer de afuera hacia adentro por un punto y nos devolvemos de adentro hacia afuera. Lo cerramos y continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta. Para un total, continuamos haciendo esta secuencia por toda la vuelta para un total de 40 puntos bajos. Muy bien, acá ya terminé entonces esta vuelta. Como les dije, deben tener un total de 40 puntos bajos. Acá vamos a cortar y vamos a amarrar estas dos hebras, una hebra de la negra y una de la blanca. Dejamos así, vamos a continuar tejiendo. Ahora continuamos tejiendo punto sobre punto. Vamos a realizar un total de 4 vueltas de 40 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo simplemente así, pasándola punto sobre punto. Cuando ya tengamos las 5 vueltas, continuamos. Bueno, acá ya terminé de realizar entonces las 5 vueltas. Ahora para continuar volvemos a hacer una vuelta de disminuciones. En este caso vamos a hacer un punto bajo, 2, 3 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer una disminución. Continuamos tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos, disminución, y así vamos a continuar por toda la vuelta. Quedaríamos con un total de 32 puntos bajos. Bueno, luego de terminar esta vuelta deben tener 32 puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo nuevamente punto sobre punto de 32. Vamos a hacer un total de 9 vueltas. 9 vueltas de punto sobre punto. Entonces vamos a continuar tejiendo de esta manera. Cuando ya tengamos listas las 9 vueltas, continuamos. Bueno, aquí en esta parte ya terminé entonces las 9 vueltas. Ahora vamos a rellenar
vamos a rellenar esta parte de la patita. Vamos a introducir el relleno. Bueno, como pudieron ver, en esta parte del relleno yo tengo hebras de lana de proyectos anteriores, no desperdicio nada, así que esos pedacitos que me quedan, eso me ayudará al relleno a las piezas. Y ahora, para continuar, vamos a doblar, ya que le hemos metido el relleno que necesitamos, vamos a cerrar la pieza de esta manera, la unimos a la mitad y vamos a continuar tejiendo de esta manera. Vamos a pasar la aguja de lado a lado, el gancho lo pasamos de lado a lado y vamos tejiendo punto sobre punto hasta llegar al otro lado. Listo, ya hemos llegado al otro lado, hacemos una cadena, giramos y nuevamente dejamos un punto sin tejer y vamos al siguiente y comenzamos a realizar nuevamente punto sobre punto por toda esta fila. Acá en esta parte es irrelevante el número de puntos que les va a dar, lo importante es que lo hagan de esta manera. Hacemos una cadena y nuevamente giramos, dejamos un punto sin tejer y continuamos tejiendo hasta el otro lado, punto sobre punto. Listo, y ya de esa manera entonces ya tenemos lista lo que es la patita. Acá hacemos una cadena y dejamos hebra larga para poder unir al cuerpo. Ya ha quedado la patita, vamos a hacer dos piezas iguales. Cuando ya tengan sus dos patitas listas, vamos a continuar entonces tejiendo los bracitos. Para los bracitos es similar a las patitas, iniciamos en color negro, vamos a realizar un anillo mágico de 8 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Acá vamos a cerrar de la hebra más corta, cerramos este anillo y para la segunda vuelta vamos a realizar un aumento en el primer punto. Entonces para la segunda vuelta continuamos tejiendo punto sobre punto y acá en el tablero les muestro los puntos que deben continuar. Es similar a la patita, vamos a tejer en color negro hasta la vuelta número. Vamos a continuar tejiendo entonces lo mismo hasta la vuelta número 5. Bueno, aquí ya tengo entonces hasta la vuelta número 5, en donde hemos realizado 3 puntos y aumentos por toda la vuelta para un total de 40 puntos. Ahora vamos a realizar 7 vueltas de punto sobre punto. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta alcanzar las 7 vueltas y ya continuamos. Bueno, acá ya terminé de hacer las vueltas. Ahora vamos a hacer un cambio de color nuevamente a color blanco. Vamos a pasar el gancho y pasamos el nuevo color. Ahora vamos a hacer una vuelta de disminuciones agarrando el punto blow. Vamos a agarrar esta hebra nuevamente. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con las patitas. Vamos tejiendo, tenemos un punto bajo. Vamos al siguiente punto, 2, siguiente punto, 3 y comenzamos a disminuir. A partir de aquí vamos a tomar un punto de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Hacemos una disminución nuevamente. Recuerden que todo lo estamos haciendo tomando el punto blow. 1, 2, 3 puntos. Nuevamente hacemos disminución y vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta 3 puntos bajos, disminución, y así quedaríamos con un total de 32 puntos bajos. Listo, entonces para terminar hacemos un punto bajo, digo una disminución.
Ahora vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Nuevamente volvemos a hacer vueltas. Vamos a hacer un total de 7 vueltas, pero esta vez vamos a hacer 32 puntos bajos por cada vuelta. Entonces yo voy a continuar y ya regresamos. Bueno, acá ya terminé de hacer las vueltas. Ahora vamos a continuar tejiendo. En la siguiente vuelta vamos a hacer, espérame, pongo el marcador. Vamos a realizar un punto bajo, 2, y vamos a hacer una disminución. Continuamos tejiendo 2 puntos bajos y disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Y disminución. Ahora para continuar vamos a continuar tejiendo punto sobre punto nuevamente. Esta vez vamos a hacer un total de 13 vueltas de 24 puntos. Entonces simplemente vamos a continuar tejiendo 24 puntos por cada vuelta. Bueno, yo acá por este lado ya terminé de hacer las vueltas. Ahorita vamos a comenzar a rellenar. Y al igual que hicimos con las patitas, vamos a unir el tejido de esta manera aquí por la mitad y vamos a cerrarla pasando la aguja de punto a punto. Vamos cerrando con puntos bajos. Hacemos un punto deslizado, dejamos hebra larga para unir al cuerpo. Y de esta manera ya hemos terminado con los bracitos. Vamos a realizar 2 piezas iguales a esta. Bueno, vamos a tejer la cabeza con lana en color blanco. Iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a cerrar de la hebra corta, vamos y dejamos este anillo cerrado. Nos vamos a pasar el primer punto que hacemos un aumento y vamos a comenzar la segunda vuelta. Para la segunda vuelta vamos a realizar un aumento por cada punto. Tres, 4, 5, 6, 7 aumentos y 8 aumentos. Vamos a continuar con la tercera vuelta, en la cual vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Continuamos esta secuencia por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Vamos con la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto bajo, 2 y un aumento. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta 2 puntos bajos y aumento. Obtendremos un total de 32 puntos bajos. Vamos a continuar con la vuelta número 5, en la cual vamos a hacer un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a continuar tejiendo 3 puntos bajos y aumento por toda la vuelta.
para un total de 40 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a continuar con un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos seguido de un aumento. Vamos a continuar por toda la vuelta con 4 puntos bajos y un aumento para así obtener un total de 48 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 7, vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos bajos seguido de un aumento. Vamos a continuar tejiendo 5 puntos bajos y aumento por toda la vuelta para un total de 56 puntos bajos. Continuando con la vuelta número 8, vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos seguido de un aumento. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta 6 puntos bajos y un aumento. Y así vamos a tener un total de 64 puntos bajos. Bueno, para continuar ya tenemos entonces hasta la vuelta número 8. Vamos a hacer en la vuelta número 9 punto sobre punto. Vamos a hacer en total 7 vueltas de punto sobre punto. Entonces yo voy a continuar tejiendo los 64 puntos bajos. Voy a adelantar el video y también les quiero pedir que tengan en cuenta la referencia de esta pieza, porque este mismo patrón que hicimos acá, este es un patrón que se va a repetir varias veces, entonces para que tengan en cuenta hasta la vuelta número 8. Entonces voy a continuar tejiendo, como ya les dije, voy a avanzar el video y ya continuamos. Bueno, entonces acá ya tengo las 7 vueltas. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 7 puntos bajos por toda la vuelta. Vamos a terminar con un total de 72 puntos bajos. Entonces vamos a continuar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento por toda la vuelta. Bueno, ya hice los 72 puntos y deben tener algo como esto. Ahora vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Vamos a realizar 6 vueltas de 72 puntos bajos. Vamos simplemente a continuar tejiendo. Yo voy a adelantar el video y ya continuamos. Bueno, listo. Aquí ya terminé de hacer entonces las 6 vueltas. Ahora vamos a comenzar a recoger nuevamente este tejido. Vamos a comenzar a hacer disminuciones en esta vuelta. Tenemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos por toda la vuelta, perdón, 7 puntos de disminución por toda la vuelta. Y quedaremos con un total de 64 puntos. Bueno, luego de esta vuelta volvemos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y disminución. Vamos a continuar tejiendo 1, 2,
3, 4, 5, 6 puntos bajos y disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta y quedaremos con un total de 56 puntos bajos. Bueno, ya terminé aquí de hacer la vuelta. Entonces, antes de avanzar, vamos a ponerle los ojitos de seguridad. Nos vamos a ubicar de esta manera. El comienzo de la vuelta siempre lo vamos a dejar hacia atrás. Nos vamos a ir hacia la parte del frente. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre la vuelta número 15 y 16 vamos a ubicar el primer ojito. Vamos a poner acá. Y seguido a eso vamos a contar hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de separación y vamos a ubicar el otro ojito. Vamos a dejarlo de esta manera y vamos a poner los taponcitos. Listo, entonces ya pusimos los ojitos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Hacemos una disminución y vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 puntos y disminución. Eso quiere decir que en esta vuelta vamos a quedar con un total de 48 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta continuamos, entonces vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos seguido de una disminución. Continuamos tejiendo 1, 2, 3, 4 puntos, disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta y vamos a quedar con un total de 40 puntos bajos. Para la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, 2, 3 puntos bajos, disminución. Continuamos tejiendo por toda la vuelta 3 puntos bajos y disminución. Y vamos a quedar con un total de 32 puntos bajos. 2 puntos bajos, disminución. Continuamos tejiendo 2 puntos bajos, disminución. Esto mismo lo vamos a hacer por toda la vuelta y vamos a quedar con un total de 24 puntos bajos. Bueno, chicas, aquí antes de avanzar vamos a comenzar a rellenar esta cabeza. Listo, igual aquí vamos a continuar cerrando. Si es necesario, pues volvemos a echarle más relleno. Esto sí es opcional, pero se recomienda que se le eche buena cantidad y se le vaya a ir esparciendo uniformemente. Bueno, continuando para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo seguido de una disminución, punto bajo, disminución, punto bajo, disminución. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta, que haríamos con un total de 18 puntos bajos. Perdón, que haríamos con un total de 16 puntos bajos. Disminuciones, vamos a hacer 8 disminuciones. Entonces acá vamos a tirar de esta hebra
Y acá lo que vamos a hacer es, como ven, ya hicimos las 8 disminuciones, pero aún nos queda ese anillo abierto. Ahorita, para cerrarlo por completo, lo que hacemos es que con la aguja vamos a enhebrar la aguja y vamos a terminar de cerrar. Vamos a terminar de cerrar esta parte. Vamos a pasar la aguja por todas las hebras, por cada uno de los puntos, tomando la hebra superior listo, y vamos a tirar. Vamos a terminar de cerrar el anillo y vamos a dejar esta hebra, la vamos a pasar por dentro. Bueno, para iniciar con el cuerpo de la vaca vamos a tejer lo mismo que hicimos con la cabeza. Vamos a hacer hasta la vuelta número 8. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cabeza. Entonces iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos. Para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto para 16. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento para 24 puntos. Para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento para 32. Para la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y aumento para 40. Para la sexta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento para 48. Para la séptima vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y aumento para 56. Y para la octava vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento para 64. Y vamos a hacer una vuelta más en donde vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento para 72 puntos bajos. Una vez ya tengamos los 72 puntos bajos, vamos a realizar 12 vueltas de 72 puntos bajos. Bueno, acá ya tenemos las 12 vueltas. Acá es importante que pongan el marcador. Vamos a iniciar entonces con disminuciones. Vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Vamos a hacer disminución. Vamos a continuar tejiendo esta secuencia por toda la vuelta para un total de 64 puntos bajos. Ahora que ya tenemos 7 puntos bajos y disminución por toda la vuelta y quedamos con 64 puntos, vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. En esta parte vamos a hacer simplemente punto sobre punto. Vamos a realizar 4 vueltas de 64 puntos bajos. Bueno, luego de las 4 vueltas vamos a hacer, ya tenemos el primer punto, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, disminución, y vamos a continuar tejiendo esa secuencia de 6 puntos bajos, disminución por toda la vuelta para así obtener un total de 56 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y disminución. Ahora vamos a continuar con punto sobre punto de 56 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltas de 56. Bueno, luego de las 3 vueltas continuamos con disminuciones. Vamos a hacer una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, disminución. Vamos a hacer esto por toda la vuelta, 5 puntos bajos, disminución, y obtendremos un total de 48 puntos bajos.
Bueno, ya que tenemos los 48 puntos, vamos a tejer 2 vueltas de 48 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Muy bien, ahora vamos a realizar nuevamente disminución. Vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos, disminución, y vamos a continuar realizando 4 puntos bajos, disminución por toda la vuelta. Para así obtener un total de 40 puntos bajos. Bueno, ahora que ya tenemos ya tenemos los 40 puntos, vamos a realizar 2 vueltas de 40 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto. Bueno, aquí como ven ya terminé de hacer las 2 vueltas que teníamos que realizar. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer disminución nuevamente. Tenemos un punto bajo, 2, 3 puntos bajos, seguido de una disminución. Continuamos realizando 3 puntos bajos y disminución por toda la vuelta, y así obtendremos un total de 32 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar con esta secuencia y ya continuamos. Bueno, acá vamos a continuar realizando punto sobre punto como hemos venido haciendo, pero esta vez vamos a realizar 3 vueltas de 32 puntos bajos. Simplemente vamos a realizar punto sobre punto. Bueno, continuando, ya tenemos acá las 3 vueltas. Vamos a hacer la última disminución, en la cual consiste en realizar un punto bajo, 2 puntos bajos y disminución. Continuamos realizando esta secuencia por toda la vuelta, 2 puntos bajos y disminución, y así obtendremos un total de 24 puntos bajos. Entonces vamos a terminar con 2 vueltas de 32. Vamos a hacer punto sobre punto. Bueno, entonces ya terminé de hacer las 2 vueltas y la pieza ha quedado de esta manera. Ahorita lo que sigue es rellenar. Vamos a rellenarla y vamos a dejar un espacio considerable de hebra para poder unir con la cabeza, y así ha quedado esta pieza. Ahora vamos a reservar y vamos a continuar con el hocico de la vaca. Vamos a continuar con el hocico en color rosado. Bueno, por acá tenemos entonces nuestra lana copito de 6 hebras. Vamos a tejer con una aguja de 3 milímetros. Vamos a realizar un nudo corredizo, y dentro de este nudo vamos a hacer una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Hacemos una cadena más para levantar y nos vamos a devolver en el primer punto. Vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tejer 10 puntos y vamos a hacer acá en este último punto o en la primera cadena vamos a hacer 2 aumentos. Tenemos ya el primer aumento y nuevamente aumento. Tenemos 2 aumentos en una misma cadena. Ahora vamos a tejer el otro lado menos menos la última cadena. Bueno, ya llegando acá a la última cadena, nuevamente vamos a hacer un aumento.
Vamos a pasar a la siguiente vuelta, vamos a pinchar en el primer punto, vamos a realizar un aumento y vamos a hacer un aumento en la segunda cadena. Tenemos 2 aumentos de inicio y vamos continuando, vamos a tejer punto sobre punto, vamos a hacer 11 puntos bajos, vamos a llegar hasta el otro lado. Y ya llegando aquí a este lado, volvemos y realizamos aumentos. Hacemos un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Vamos a tejer hasta el otro lado antes del último punto. Vamos a dejar un punto al final. 2, un aumento, y así obtendríamos un aumento en esta parte, perdón, tendríamos 3 aumentos acá en esta parte y 3 aumentos en el otro lado. Vamos a iniciar la tercera vuelta. Para esta vuelta sí les voy a pedir que marquen. Bueno, para aquí, para la vuelta número 3, vamos a iniciar con un aumento. Vamos a realizar 1, 2, 3 puntos y un aumento. Continuamos tejiendo 1, 2, 3, 4 puntos, aumento, nuevamente 1, 2, 3, 4, aumento, nuevamente 1, 2, 3, 4, aumento, uno, 2, 3, 4, aumento, uno, 2, 3, 4, aumento, y vamos a finalizar esta vuelta con 3 puntos bajos. Arrancamos con un aumento, 3 puntos, aumento, y continuamos realizando 4 puntos, aumento por el resto de la vuelta, y acá para finalizar finalizamos con 3 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar punto sobre punto. Bueno, ahora tenemos en esta vuelta un total de 40 puntos. Vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Vamos a realizar 5 vueltas de 40 puntos bajos. Bueno, listo. Entonces acá ya tengo tejida la pieza. Esta pieza es el hocico de nuestra vaquita. Vamos a ubicarlo de una vez. Vamos a cortar una hebra larga para poder unir a la cabeza, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos por una aguja lanera, vamos a igualar el tejido, vamos a dejar un punto sin tejer en el siguiente. Ya, es que mi perra estaba ladrando. Bueno, repito, entonces vamos a dejar un punto sin tejer en el siguiente, pasamos hebras de afuera hacia adentro y nos venimos aquí al último punto que realizamos y vamos a pasar esta hebra hacia adentro. Así vamos a igualar el tejido. Vamos por la cabecita de nuestra vaca, acá la tenemos. Vamos a ubicar en la parte baja, vamos a dejar el comienzo de la vuelta
lo vamos a ubicar así, teniendo como referencia los ojitos, y con ayuda de alfiler vamos a fijar antes de poder unir. Vamos a fijar aquí en medio de los ojitos por este lado y por este lado, así. Vamos a, una vez que ya tengamos ubicada el hocico, vamos a pegarlo. Vamos a comenzar a coser de la parte baja. No nos vamos a ir acá tanto al centro, sino que lo dejamos ahí así puestecito. Ahorita vamos a comenzar a unir. Vamos a tomar un punto, pasamos y vamos a ir al hocico, pasamos por un punto y vamos al siguiente punto. Vamos a ir así en horizontal. Vamos nuevamente a la cabeza, vamos a pinchar en el siguiente punto y nuevamente vamos a ir aquí al hocico y al siguiente punto del hocico. Vamos a la cabeza, bueno, acá antes de cerrarla van a dejar un espacio así para meter el relleno. Listo, y así ha quedado pegada los hijos. Así vamos con la cabecita. Vamos a continuar. Bueno, chicas, entonces vamos a continuar ahora con la ubre. Para realizar la ubre o las tetitas de la vaca, vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a devolver porque aquí, como vieron, se abrió esta hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Vamos a cerrar. Vamos a ir al primer punto y vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un aumento de cada punto. Tenemos primer aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Vamos a cerrar bien el anillo, que aquí, como ven, quedó algo grande. Apretamos que nos quede bien cerradito. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta para los 24 puntos bajos. Bueno, para la siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y un aumento. Seguimos con esta secuencia por toda la vuelta para un total de 32 puntos bajos. Bueno, en la siguiente vuelta pues vamos a continuar realizando 1, 2, 3 puntos bajos y aumento. Hacemos esa secuencia por toda la vuelta para 40 puntos en total. A continuación vamos a hacer una vuelta de 40 puntos bajos. Vamos a tejer punto sobre punto.
Bueno, ya tenemos los 40 puntos. Ahorita vamos a tejer entonces las ubres o las teticas de la vaca. Para eso vamos a comenzar realizando un punto puff. Para realizar el punto puff o el punto pudín, van a tomar lazada y van a introducirse en el siguiente punto. Van a tomar lazada y van a dejar este punto sin cerrar. Lo vamos a sostener ahí en el gancho. Nuevamente tomamos lazada, pasamos por el mismo punto, tomamos lazada y vamos a sacar 2 hebras, dejando 3 en el gancho. Nuevamente tomamos lazada y la vamos a pasar por el mismo punto, nuevamente lazada y nuevamente vamos a sacar 2 hebras y vamos a dejar 4 en el gancho. Y una última vez tomamos lazada, nuevamente vamos a ir al punto, tomamos lazada y sacamos nuevamente 2 hebras, dejamos 5 en el gancho y ahora sí vamos a cerrar con una lazada y esta debe pasar por todas las hebras de este punto. Ahora para cerrar vamos a hacer una cadeneta y nos vamos a ubicar en el siguiente punto. Hacemos punto bajo y así de esta manera vamos a realizar el punto puff o punto pudín. Tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Vamos a realizar otro punto puff, tomamos lazada, vamos a ir al siguiente punto y vamos a sacar 2 hebras dejando 2 en el gancho. Nuevamente lazada, vamos a picar en el punto y sacamos 2 hebras dejando 3. Nuevamente vamos al punto, sacamos 2 hebras, dejamos 4 y una última vez sacamos 2 y ya teniendo 5 hacemos lazada y con esa sacamos todas. Hacemos una cadena y nos ubicamos en el siguiente punto. Hacemos un punto, le damos la forma así con el dedito, lo vamos sacando y continuamos tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Vamos a hacer otro punto puff en esta parte. Este punto puff es de 5 puntos, 4 y una última vez sacamos 2 y una lazada y la sacamos todas, cadena y nuevamente punto bajo. Bueno, entonces vamos a hacer una vuelta más en la cual vamos a hacer aquí un punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos. Aquí vamos a hacer el punto puff. Nuevamente tomamos lazada, sacamos 2, tomamos lazada, nuevamente sacamos 2 teniendo 4 y una última vez sacamos 2 ya con 5 en el gancho, la cerramos, hacemos cadena y nos ubicamos en este punto. Listo, acá le damos la forma, vamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Vamos a hacer un punto puff acá, tomamos lazada, vamos al mismo punto, sacamos 2 dejando 3, nuevamente sacamos 2 dejando 4 y una última vez sacamos 2, una lazada y la sacamos todas. Hacemos una cadena y nos ubicamos acá en el siguiente punto y continuamos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a dejar una hebra larga para poder unir al cuerpo. Y así nos ha quedado la partecita que va en el cuerpo de nuestra vaquita. Bueno, vamos a continuar con las orejas de la vaca. Para eso vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a cerrar esta hebra y nos vamos a ubicar en el primer punto. Vamos a hacer aumentos por cada punto, o sea, vamos a hacer 8 aumentos. 2, 3, 4, 5. En la vuelta número 3 vamos a realizar 16 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer punto sobre punto. 2, 3, 4, 5. Para la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Vamos a tejer punto bajo y aumento por toda esta vuelta para un total de 24 puntos bajos. 24 puntos bajos. La verdad me disculpo, estoy tejiendo en negro y veo que se ve muy poco, no se alcanza a apreciar el tejido, pero pues es básicamente lo que hemos realizado. Les recomiendo que se guíen con los subtítulos que están en la parte superior. Ahí dice brevemente el patrón, qué es lo que debemos de realizar. Acá para continuar, entonces vamos a hacer 10 vueltas. Escuchen, van a hacer 10 vueltas de 24 puntos bajos. Simplemente van a hacer punto sobre punto de 24 puntos bajos. Yo voy a adelantar el video y ya continuamos. Una hebra larga para poder unir a la cabeza de aproximadamente unos 30 centímetros. Vamos a hacer 2 piezas iguales y vamos a reservar. Ya casi vamos a terminar este patrón. Nos quedaría faltando los cachos, la cola y las manchas. Bueno, aquí voy a aprovechar que estoy tejiendo con negro para hacer las manchas. Van a ser la cantidad que ustedes prefieran. Igualmente un anillo mágico, les voy a mostrar cómo vamos a hacer las manchas. Ustedes van a hacerlas de diferentes tamaños, van a hacer más vueltas o menos vueltas. Aquí lo importante es que hagan un anillo mágico de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Van a cerrar y se van a ubicar en el primer punto. Van a hacer un aumento, de punto bajo por cada punto. Quiere decir que van a quedar con 16 puntos. Aquí lo voy a hacer un poquito más rapidito porque este proceso lo hemos hecho con todas las piezas. Bueno, en la siguiente vuelta, la vuelta 3, se va a hacer un punto bajo y un aumento. Se va a repetir este proceso por toda la vuelta también. Quedarían con un total de 24 puntos bajos. Bueno, para la cuarta vuelta vamos a hacer nuevamente 2 puntos bajos y un aumento. Van a repetir este proceso por toda la vuelta para obtener 32 puntos bajos.
Bueno, aquí yo les quiero decir que no necesariamente tienen que ser los puntos perfectos. Recuerden que son manchas y las manchas no tienen forma, no tienen una forma característica. Puede ser de muchas maneras, ya sean ovaladas, alargadas, bueno, no sé. Entonces aquí no se preocupen que les tenga que dar los puntos que se dice. Yo aquí voy a darles un ejemplo de cómo las voy a realizar. Tengo 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. Tomo la lazada y aquí empiezo a darle como una forma estiradita, por eso voy a hacer un medio punto, 2 medios puntos, 3 medios puntos, punto alto, hacemos punto alto. Si queremos darle más altura, llevando 2 puntos altos, 3 puntos altos, y aquí vamos a hacer de que baje nuevamente medio punto, punto bajo, y mire, como pueden ver, ya empieza a tener una forma. Y como les digo, no se preocupen que no tiene que ser exactamente los puntos que les estoy diciendo. Igual ahí la figura que les tenga que dar va a quedar bien. Medio punto, punto alto, medio punto, punto bajo, y así hemos terminado esta vuelta. Y mire cómo ha quedado la figura, la forma. Entonces esta van a ser manchas, van a ser la cantidad que quieran. Yo voy a hacer unas 4 o 5 manchas de diferentes tamaños. Entonces ustedes cojan su lana y pónganse a experimentar. Aquí van a cortar porque con la misma lana vamos a unir. Dejar la hebra larga. Los cachos, para los cachos voy a utilizar una lana en color café o un color más claro. Pueden utilizar un color más claro. Vamos a comenzar a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Acá vamos a cerrar bien el anillo. Nos vamos a ubicar en el primer punto y aquí van a hacer un punto bajo. En el siguiente punto van a hacer un aumento. En el siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, aumento. Siguiente punto, punto bajo y aumento. Eso quiere decir que para esta vuelta deben tener 9 puntos bajos. Para la vuelta número 3 van a ser 9 puntos bajos, van a ser punto sobre punto. 2, 3, 4, 8 y 9 puntos bajos. En la siguiente vuelta van a ser 1, 2 puntos bajos. En el siguiente punto, aumento, nuevamente 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, y aumento. Para esta vuelta deben tener 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta van a realizar 12 puntos bajos, van a tejer punto sobre punto. 3, 4 y 12 puntos bajos. Acá van a tejer una vuelta más de 12 puntos bajos. Para la siguiente vuelta van a tejer un punto bajo, 2, listo, y les va a quedar algo así como esta cachito. Van a dejar una hebra larga para poder unir a la cabeza. Van a hacer 2 piezas iguales. Para la colita van a hacer en color blanco, van a dejar una tira al inicio,
van a ser el anillo y aquí van a ser 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar, vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente, vamos a hacer un aumento, siguiente punto bajo, siguiente aumento, siguiente punto bajo y aumento en el siguiente. Quiere decir que acá iniciamos con, acá deben tener 9 puntos bajos. Vamos a ir acá a la mitad del anillo y vamos a pasar esta hebra por el medio, sacándola hacia afuera. Listo. Ahorita vamos a continuar tejiendo en punto blow. Vamos a hacer los 9 puntos bajos en punto blow. Bueno, entonces así tenemos la colita. Ahorita vamos a tejer 9 puntos bajos. Vamos a hacer 5 vueltas de 9 puntos bajos. Bueno, yo por aquí ya tengo las 5 vueltas. Ahora vamos a hacer una vuelta de disminuciones. Vamos a hacer un punto bajo, disminución, nuevamente punto bajo, disminución, punto bajo y disminución. Así volvemos a quedar con 6 puntos. Vamos a continuar tejiendo punto sobre punto, pero esta vez vamos a hacer 8 vueltas de 6 puntos bajos. Bueno, ya terminé de hacer las 8 vueltas. Ahora vamos a dejar aquí una hebra larga y ya les voy a mostrar qué vamos a hacer a continuación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esta hebra, vamos a enhebrar nuestra aguja lanera y vamos a comenzar a hacer disminución de punto tomando la hebra externa de cada punto. Vamos a pasar por cada uno y lo vamos a cerrar de esta manera. Y aún nos sigue quedando esta hebra, y a continuación lo que vamos a hacer es con esta lana que nos queda en color negro, vamos a enrollar nuestros 3 dedos de la mano. Hacemos así vueltas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Tengo 13, le voy a agregar más porque este obvio se me acabó. Ya está, entonces más rápido, más esponjosa. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 vueltas. Voy a cortar y con mucho cuidado vamos a sacarla de estos dedos. La vamos a poner así, más o menos a dividir la mitad, y con esta hebra, perdón, que acá no hice algo, vamos a separar esta hebra. Esta hebra tiene 6, bueno, esta lana tiene 6 hebras para no ser tan redundante. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la lana que habíamos sacado de esta manera, y como la separamos vamos a darle un nudito en la mitad. Vamos a anudar súper fuerte. Nuevamente vamos a hacerle bastantes nudos que nos queden bien tensado para que no se nos vaya a soltar. Bien, que quede bien tensado.
nuevamente y vamos a perder esta hebra por el tejido. Le damos la vuelta, lo vamos ocultando y ahora sí vamos a cortar la lana de esta manera. Si tienen un cepillito pueden peinarla para que les quede más fino en esta parte, les quede mejor. Y acá empiezan a cortar el forma a la colita. Siempre he visto que la colita la dejan como puntiaguda. Esta parte la dejan como puntiaguda la punta. Entonces vamos a tratar de esa forma. Así ha quedado la colita. Ahorita vamos a hacer mi parte favorita, que es la unión de las piezas. Bueno, entonces ya terminamos de tejer todas las partes. Vamos a continuar con la unión de las mismas. Voy a empezar por las patitas. Acá ya tengo esta, ya está unida. Acá vamos a unir la otra. He puesto alfileres. Recomiendo que utilicen esta técnica de fijar primero con alfileres, así se aseguran de que sea en el lugar correcto. En este caso las paticas tienen que coincidir al lado y lado. Acá pueden ver que las he unido aproximadamente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de distancia al anillo. Sobra recordarles que como hemos tejido en color blanco, el color blanco tiende a desmugrarse mucho, así es que chicas pongan mucho cuidado donde ponen sus trabajos. Acá tienen que tratar de que el material no haga mucha fricción con la superficie. Bueno, ahí tengan todos los cuidados necesarios para que este tipo de proyectos no se vean afectados. Entonces, para unir las paticas, como ya les dije, primero con alfileres vamos a comenzar a pinchar en el cuerpo. Y una vez ya hayamos pasado la parte del cuerpo, vamos a coger un punto para enganchar la patita. Acá en la parte de la pieza vamos a tejer en horizontal y luego pasamos al cuerpo agarrando un punto. Pasamos toda la hebra y nuevamente nos dirigimos a la patita. Y en vez de pasar la hebra así por encima, nos vamos a continuar tejiendo en horizontal. O sea, que no se vea la unión, no se vea el hilo o la lana de unión, sino que así esta debe pasar por el cuerpo, preferiblemente por debajo, para que no se vea esa parte de la lana así como muy visible. Y así vamos quitando las alfileres. Y nuevamente pasamos al siguiente punto, mire, en horizontal. Así de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle un nudo, que estoy segura de que esto no lo muestran en otros videos, para que ustedes aprendan al máximo. Yo les doy los tips que voy aprendiendo, no me las sé todas, pero siempre se aprende algo diferente y eso lo quiero compartir con ustedes. Con alfiler van a comenzar a unir de la misma manera como unieron las patitas. Ahora vamos a unir la cola, nos vamos a ubicar acá en la parte trasera y como pueden ver aquí nos vamos a hacer justo en medio de las dos patitas. Vamos a fijar y si recuerdan muy bien, habíamos dejado en la cola, habíamos dejado un borde en blow. Vamos a agarrarnos de ese borde con la hebra que habíamos dejado al comienzo del tejido. Entonces vamos a agarrarlo así, tomando un punto del cuerpo y acá pasamos a un punto de la colita de la hebra que hemos dejado aquí en esta vuelta. Y listo, entonces así ya hemos tejido la colita. Bueno, acá básicamente pues es exactamente lo mismo. Tomamos una hebra, pasamos la hebra por el cuerpo y uno por la pieza.
Bueno, y entonces así va quedando. Mire, ya le pegué la ubre. En esta parte no le metí relleno, pero ya es a elección de ustedes si quieren agregarle relleno en esta zona, lo pueden hacer. Aquí lo que hacen es sacar bien el punto hacia el frente para que se vea en relieve de esa manera. Y ahora vamos a continuar con la cabeza. No la vamos a unir al cuerpo hasta que hayamos unido todas las partes de la cabeza. Entonces, para unir el cuernito, lo van a unir a una vuelta de distancia del anillo mágico de la cabeza. Van a dejar esta parte, la van a dejar la parte de atrás. Van a pasar su hebra por la cabeza y vuelven aquí hacia el cachito. Van en horizontal nuevamente. Todas las piezas se tejen de la misma forma. Y van a pasar nuevamente a la cabeza, al cuerno, en el siguiente punto, al siguiente punto del cuerno, a la cabeza. Y lo van haciendo por toda la vuelta. Van a tratar de agarrar todos los puntos. Aquí, antes de cerrar por completo, aquí ha quedado una pequeña parte. Lo que vamos a hacer ahí es que vamos a agregarle un poco de relleno. Para unir la orejita, así como lo hice en el otro lado, vamos a poner la pieza doblada de esta manera. La vamos a ubicar a 2 vueltas de los cuernos. Siempre vamos a buscar una referencia para poder unir las piezas. Y pues en este caso utilizamos los cuernos y las vueltas, cuántas vueltas de distancia tiene. Y de esta manera lo mismo. Y lo hacemos una vez más. Entonces acá lo que hacemos es, para terminar, asegurar súper bien estas orejitas. Entonces unimos las 2 hebras y hacemos un nudo para que no se vayan a soltar. Vamos a hacerle las fosas. Nos vamos a ubicar a 2 vueltas del inicio. Aquí tuve que acudir a una aguja súper larga, ya que la cabecita es bastante grande. Y vamos a agarrar 2 vueltas de esta manera y pasamos la hebra. Enrollamos y la vamos a pasar nuevamente, que nos quede algo así. Aquí pinchamos, se puede decir por el mismo punto, y la llevamos a 5 puntos de separación. Hacemos lo mismo, pasamos la aguja, agarramos 2 vueltas y de esta manera la pasamos y ya, ahí aseguramos nuevamente, pasamos esta hebra y la llevamos hacia atrás, justo donde lo pasamos en un comienzo. Bueno, vamos a darle esta linda expresión a la mirada de la vaca. Para eso vamos a enhebrar la aguja con hilo negro delgadito, puede ser hilo de bordar, y nos vamos a ubicar acá donde tenemos el ojito, en este caso el ojito izquierdo, el ojito derecho. Vamos a hacerlo por separado, ya les voy a mostrar cómo. Vamos a introducir la aguja por el lado y vamos a ir hasta la parte central. Bueno amigos, entonces vamos a darle esta linda expresión del ojito. Es preferible que hagan primero uno. Ya les he mostrado cómo van a pasar la hebra y hacen uno, la amarran, la ocultan, y ahora para hacer el otro ya les voy a mostrar cómo se puede hacer. Se van a ubicar desde un punto cualquiera, van a pasar su aguja hasta la parte superior del ojito, la parte interna superior, van a pinchar ahí y van a sacar su hebra. Esa la van a dejar para finalizar, para poderle hacer el remate finalizado, que es el nudo.
Van a pasar su hebra por la parte superior del ojo y la van a llevar un punto después o un punto antes de llegar al ojito, rodeándolo de esta manera. Pinchamos y sacamos la aguja un punto después. Luego de esto nos devolvemos hasta el punto inicial, llevándolo esta vez un punto por arriba, pero de manera inclinada. Lo pasamos nuevamente hasta el punto de inicio y esta vez lo llevamos hasta donde iniciamos la hebra. Listo, y de esta manera nuestra vaquita ha quedado con esa mirada súper dulce y coqueta. Bueno, ahora solamente nos queda unir esta parte de la cabeza. Para unir la cabeza vamos a ubicarla acá con mucho cuidado y vamos a ayudarnos de algo que pueda atravesar tanto la cabeza como el cuerpo. En este caso voy a utilizar esta aguja súper larga. Esto facilitará la unión. Vamos a ubicarla en el sitio donde queremos que quede y nos vamos a ayudar con unos cuantos alfileres. Ya saben, tómense su tiempo en esta parte. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a unir de la misma manera como hicimos con todas las piezas. Vamos a llevar un punto a la cabeza por dentro, recuerden, para que no se vea la hebra, y van a llevar un punto en horizontal del cuerpo, de la cabeza, y por dentro en horizontal del cuerpo. Bueno, llegando aquí al frente, no nos vamos a guiar por el punto, no vamos a continuar cosiendo este borde, sino que nos vamos a ir una vuelta más hacia el frente para que la cabeza nos quede así un poco inclinada, la mirada nos quede un poquito inclinada, su cabecita quede de esta manera y no nos quede así recta, sino que la vamos a hacer para que nos quede algo así. Bueno, y ahora por último nos falta agregarle las manchitas. Vamos a enhebrar la aguja y vamos a igualarla. Seguido a eso vamos a comenzar a unirla aquí en el cuerpecito. Lo van a ubicar justo donde ustedes quieren que quede. Van a hacerle las manchas que ustedes quieran, la cantidad, y la van a unir de la misma manera. Listo, aquí ya tengo entonces la vaquita con todas las manchitas. He realizado 6 manchitas, una se la puse aquí en la cabecita que considero que le hacía falta, se ve muy linda. Ustedes la van a pegar donde quieran y ya les he dicho, van a hacer la cantidad que consideren necesarias para podérsela pegar a su vaquita. Y pues eso es todo, ese es el resultado del tutorial del día de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo creando esta linda vaquita amigurumi. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos amantes del crochet. También me encantaría ver sus propias creaciones, así que etiquétenme en sus fotos en las redes sociales. Gracias por acompañarme en este tutorial y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.